Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la noche profunda de Radio La Red vamos a charlar con Carlos Belloso, un tipo querible y un actor grandioso, que ocupa un lugar de privilegio en la escena nacional, lugar que se ganó, Hizo todas las divisiones inferiores para recurrir a un término futbolero. Comenzó en el under, en el paracultural, y se fue abriendo paso con dedicación y talento hasta llegar a ser el que es. Un tipo querido, admirado y respetado. Un artista en el amplio sentido de la palabra, porque además de ser el actor que es, escribe, pinta, hace música, tiene una gran historia para contarnos, su historia, y además va a charlar con nosotros. Carlos, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, Leo, gracias por la presentación y bueno, como diría Gassman, modestamente. Qué grande, y qué lindo recordarlo. Carlos, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Anduviste haciendo teatro por Italia y Francia? ¿Llegaste justo antes de la cuarentena? ¿Y cómo estás atravesando estos días tan particulares? Y contanos también qué hiciste en Europa. Sí, mira, empecé el 2020 con mucha fuerza, mucho entusiasmo, muchas ganas, porque desde diciembre estaba preparando una obra de teatro para hacerla en distintas ciudades de Italia. Para eso siempre me entusiasmó un amigo que vive allá, Carlos Branca, que es un director, regisseur de ópera, pero siempre me entusiasma para que haga teatro. Entonces, era el año donde yo tenía que hacer teatro. Hice una obra, una estructura muy poética y muy bien armada, basada en un libro una novela de Italo Calvino, Palomar. Entonces tenía una estructura fuerte, bien, donde se podía actuar. También actuaba mi mujer, Ileana Jassiu, y al mismo tiempo también la mujer el director de Carlos Branca, Rosana Pavarini. Pues vino acá Carlos, le dio unos toques y la llevamos a partir de enero, y estuve enero y febrero 2 meses trabajando a full por muchas ciudades de Italia, y al mismo tiempo se iban agregando ciudades y pudimos agregar Barcelona y París. La última función en París el 27 de febrero. Y después, bueno, recalamos de nuevo en Italia, donde yo estaba parando en Bolonia, y poco a poco fue de pesadilla, porque poco a poco se iba el coronavirus, empezaba como a expandirse poco a poco. Al principio no le dábamos importancia, pero después hubo muchas muertes, y cuando yo vine acá el 4 de marzo, ya había un caso acá en Argentina que había venido el 3 de marzo, en un vuelo justamente de Italia. Y bueno, a partir de ahí, no una incertidumbre total, porque yo me acordaba de la gripe A, donde estábamos más o menos, las obras de teatro se suspendían y por esta cosa del contagio, pero este virus obviamente mucho más contagioso, ¿no? Y como reguero de pólvora, todo realmente una preocupación, ¿no? Entonces, lo que intenté hacer fue autoacuarentenarme en casa. Y a los pocos días el presidente la puso como obligatoria. Uh-huh. Y ese fue como surfí la hora del COVID-19, me vine acá, pero gracias a Dios no presenté ningún síntoma, nada, de salud óptimo. Y bueno, y la cuarentena llevándola, estoy a más de 80 días, estoy como 90 días acuarentenado, y bien, y tratando de siempre de hacer
lo que a mí me gusta, que es un poco conectarme siempre con el arte, hacer música, dibujar. En el Instagram subí algunas cosas, hasta ventriloquía hice con un muñeco que tengo que se llama Felipe, qué sé yo. Esta cuarentena me destapó, digamos, la cabeza a otros lugares. Y bueno, y tratando también de no perder la calma, porque es duro, por más que uno esté tranquilo, y yo tengo una casa más o menos amplia con terraza, pero en un momento te empieza a preocupar, ¿no? Empieza como a afectarte, ¿no? Tantos días de encierro. Estamos hablando con Carlos Belloso en el alargue de fin de semana de Radio La Red, transitando la madrugada junto con ustedes. Esta es una radio muy futbolera. Y esta introducción te la hago para preguntarte lo que viene, Carlos. En RRDT, con un elencazo, con Carlín Calvo, Cacho Santor, Nancy Duplá, China Zorrilla, Diego Peretti, hacías de Marta, barra brava de excursionistas. En los cuentos de Fontana Rosa, por la TV pública, personificaste a un hincha de Rosario Central. Sí. En aquel cuento que para mí es de los mejores del Negro Fontana Rosa, La observación de los pájaros, para aquellos que no lo leyeron, es un hincha de Rosario Central que el día del clásico con Newell's no quiere saber nada del partido, entonces empieza a caminar por las calles de la ciudad, en Rosario, tratando de abstraerse, pero claro, cualquier cosa que lo sobresalte, él empieza a relacionarla con el partido, y entonces por ahí escucha un bocinazo y dice, ¡uy! Un bocinazo. Si suena la bocina de nuevo, seguro que es un gol. ¡Uy! Un pibe que me está mirando y tiene cara de leproso. Este seguro que me quiere gastar, estaremos perdiendo. Y el tipo termina observando los pájaros para ver de qué manera se mueven y de esa forma intentar deducir cómo salió el clásico entre Rosario Central y Newell's. Es un cuento fantástico. Y en Puerta 7, dirigido por Adrián Caetano, uno de los grandes exponentes del nuevo cine argentino, sos el jefe de la barra brava de Ferroviarios. Tengo entendido, querido Carlos, que no sos un tipo futbolero. Y sin embargo, estos personajes son recontra futboleros. Y te salen tan bien que uno les cree, son personajes creíbles. ¿Dónde abrevás para componer a estos personajes? Bueno, primero, la que citaste, RRDT, era un grupo muy hermoso de trabajo. Peretti era el jefe de los Barra Brava y bueno, y el Goma. Y Marta, que es una tradición en la hinchada, el que se pone el vestido de novia, que es una tradición muy antigua en las hinchadas. Claro. El que se pone el traje de novia, porque es el único disfraz que conseguía a mano. Y entonces Marta viene a raíz de eso, ¿no? Como una especie de la novia de la hinchada sería. Pero nada que ver con inclinaciones homosexuales, sino pura y exclusivamente por ese mote, ¿no? Aparte, mi personaje era ronco, visco. Yo le dije al director, que era Daniel Barone, le dije, escúchame, yo voy a hacer este personaje, lo voy a hacer ronco y visco, como tiene que ser un hincha de fútbol rabioso. Entonces me dijo, era la primera vez que yo trabajaba en Polka, y me dijo, dale, hacelo, pero vos lo vas a sostener todo un año. Y ahí dije, uy, es bravo, porque cuando vos decís, voy a hacer tal personaje de tal manera, bueno, después hay que sostenerlo. Y después a los del sonido le decía, en cuanto yo empiece a ver bien y empiece como a no ser visco, vos me pegás un microfonazo en la cabeza, le decía lo del sonido. Ahí te empecé a querer, porque eras barra de mi querido excursionista. Para los más pibes, o aquellos que no vieron RRDT, que fue un exitazo de Polka, vamos a escuchar a aquel Marta barra brava del club
personificado por Carlos Belloso. Escuchate, Carlos. A ver. Hola, Presi. ¿Qué haces, Tuquito? ¿Cómo andás? ¿Bien? Y más, ¿cómo quiere que andamos? ¿No era que le iba a salir al tagarna ese? Sí, querido, pero bueno, antes de rajarlo tengo que conseguir a vos. Y consígalo, ¿no se da cuenta que esto así no va más? O si no, vamos nosotros y hablamos con esos pechos fríos de los jugadores. No, está bien. Mira, Tuquito, escúchame, yo soy el presidente del club, yo voy a solucionar el problema, ¿está? Pero mire que le queda poco tiempo, ¿eh? Si llegamos a perder el sábado, la gente se le vuelve loca. Aparte, acuérdese que el Goma sale dentro de 10 días y el Goma es el más loco de todo. ¿Besito para Benito? No, no tengo, hermanito. Tiene que salir con plata de su casa, ¿eh? Mire que le puede pasar algo. Ahí escuchábamos a Cacho Santoro, que hacía de presidente de Excursionistas, Erasmo Olivera, que hacía de Tuco, otro barra brava, y Carlos Belloso en La piel de Marta, el barra brava de Excursionistas, que tan bien describías recién, Carlos. Bueno, te voy a dar una noticia. Esa escena es la primera escena que grabé en RRT. Mira. Es la primera. Ahí le dije al director, escúchame, yo el personaje lo voy a hacer ronco y visco. Y fue así. Esa es la primera. Yo me acuerdo porque ahí me encontré con Santoro, que no lo conocía. Ah, mira. Que lo conocía más que nada por por teatro. Y yo le dije, che, estoy medio asustado porque es la primera vez que trabajo en una serie en televisión, porque fue mi primera serie en televisión. Yo había trabajado en televisión en otros personajes, en Tate Show, había hecho otras cosas, pero serie de televisión nunca había hecho. Mirá. Y entonces, bueno, obviamente que Osvaldo Santoro, que es un tipazo, me tranquilizó, pero yo fui con los tapones de punta en cuanto a que yo iba a ser un personaje así. Y entonces el director me dice, sí, pero lo tenés que sostener un año, ¿eh? y esa fue la primera escena, mirá. Pero mirá vos, claro, bueno, de hecho, esa escena aparece en el final, en los últimos minutos del primer capítulo de RRDT. Claro, porque es la única escena que yo hice, porque el jefe de los barra brava, el Goma, estaba en la cárcel. Claro, lo dice ahí, el personaje, Claro. tu personaje. Y entonces había como un avance nuestro en el primer capítulo y esa justo era la primera escena de RRT. Y al mismo tiempo ese personaje gustó mucho a los autores y a la gente, obviamente, y cada vez tenía más presencia mi personaje, y eso también me sirvió para después hacer el Vasquito en Campeones, en Polka. Mira, te iba a preguntar, porque estéticamente son parecidos los personajes, estéticamente. No, lo que pasa es que lo compuse. En ese momento en la televisión se componía muy poco. Componer me refiero a teatralmente. Yo ese personaje lo hacía visco, lo hacía ronco, y el Vasquito medio que le faltaban unos caramelos en la caramelera, entonces también había que componer un bichito. Por eso quizás tienen como la misma línea teatrera dentro de un programa que apelaban al costumbrismo, ¿no? Qué bueno. A propósito del Vasquito, ese personaje tan querible de Campeones, Sí. aquella serie con Osvaldo Laporte, Solita Silveira también, un elencazo. Todavía debe haber gente que te dice, ¡Ey, Vasquito! Por la calle, Sí, ¿no? Sí, es mi sobrenombre en realidad. Mirá vos. Carlos el Vasquito Bello. Yo te voy a decir una cosa, Carlos, y no lo Sí. tomes a mal, pero a mí me parece muy injusto, muy injusto. ¿A vos no te resulta injusto? Te digo por qué. Porque vos tenés una carrera prolífica por donde se la mire, y no está bien, yo no veo bien, que se reduzca el reconocimiento a un personaje que es extraordinario, que marcó una época en las series de la televisión argentina, pero ¿no te jode un poco? Mira, yo lo tengo claro en relación a que son personajes muy populares. Claro. Es como que también, y le costó mucho, más que a mí, a Juan Carlos Altavista, el personaje de Minguito. Son personajes pero tan populares
que la gente no puede identificarte de otra manera. Entonces, en la trayectoria que yo quería hacer dentro de la televisión o de la actuación o del cine, a mí me costó, digamos, tocar, oír hacia los puntos de interpretación donde sea creíble mi personaje sin llevarme a la composición de esos personajes tan, digamos, más grotescos qué sé yo, que por ejemplo, un personaje que hice en una película con Lucrecia Martel, La Niña Santa, que era un doctor prestigioso de una comunidad. Entonces tenía que distanciarlo de alguna manera, pero vos sabés que al principio me costó mucho porque me ofrecían más del Vasquito, me ofrecían más de esos personajes, y ahí fue cuando, digamos, tuve que decir que no a ciertas cosas, a ciertas ofertas que me daban, pero sostuve hasta que en un momento hice Tumberos, y ahí yo dije, ahí va a venir el despegue del Vasquito. Va a ser un personaje tan fuerte, claro, popularmente, pero para otro lugar, ¿no? Porque en realidad también fue el personaje de Tumberos, Willy Marmota, fue muy popular, pero por otra por otra calidad de trabajo y por otra calidad de serie, ¿no? Vos sabés que el otro día, y a partir de esto que estás contando, escuché algo que dijo Woody Allen y tiene que ver con algo que una vez dijiste vos en una nota y que ahora lo estás repitiendo con otras palabras. Escuché en una nota que dijiste: para hacer siempre lo mismo y cobrar fortunas, prefiero hacer algo distinto. Prevalece el no aburrirme y hacer las cosas bien. Esto lo dijo Carlos Belloso, que ahora está hablando con nosotros. Y Woody Allen un día dijo: me satisface más fracasar en un proyecto que me entusiasma que tener éxito en un proyecto que sé que puedo hacer bien. Y sí, porque pasa algo de... Hay opciones, digamos, a mí me divierte más hacer distintos personajes o distintas formas o formatos, porque ya mi naturaleza es ir por varios lugares. Por ejemplo, no sé, hice escenografía, dibujé, pinté, después hice música, escribo. Mi pulsión es de no aburrirme y siempre hacer cosas diferentes. Y con respecto a la composición de personajes, me pasa lo mismo, ir por otros lugares. Pero también no hay que menospreciar el trabajo del payaso con la rutina que hace toda su vida e intenta perfeccionarla hasta los últimos días de su vida, que es el caso de Minguito Tinguitela, que agarró un personaje y lo trató de perfeccionar en cada gesto, ¿no? O mismo los payasos de circo, de rutina tradicionales, mismo la comedia del arte habla de eso. El Arlequino en la comedia del arte Arlequino era hijo y nieto de arlequinos, y siempre la rutina de payaso lo hacía 10, 15 minutos o media hora, pero lo hacía cada vez mejor. O sea, son opciones, ¿no? Que una persona, que un actor puede elegir. Yo elijo no aburrirme porque además siempre estoy tratando de estudiar mis personajes, de ir por otros lugares. Pero a mí me encantaba Minguito Tinguitela, por más que lo hiciera de años y años seguidos, ¿no? Juan Carlos Altavista. No me dijiste al final dónde abrevás para componer a tus personajes tan futboleros. Dije bien, ¿no? Lo dijiste alguna vez, no sos futbolero. No, mira, digamos, yo soy hincha de Boca, Yo me pongo muy contento cuando gana Boca, alguna vez sigo, digamos, el campeonato, pero no fui a la cancha nunca, digamos. Yo la primera vez que fui a la cancha fue en el 78, cuando salimos campeones con Cali Colombia de la Libertadores. Claro, el equipo del Toto Lorenzo. Sí, yo
tenía 15 años y me afanaron hasta el calzón. No. Y dije, nunca más voy a venir a ver a Boca ni a... Y los mismos hinchas de Boca, ¿viste? Me afanaron la bubucela, la bandera que yo tenía y el gorro. Entonces dije, la cancha no es para mí. Entonces no fui nunca más a la cancha. ¿Nunca más fuiste? Nunca más. Fui a ver algún partido así de vez en cuando, pero no me inspira mucho, la verdad, te digo sinceramente. Entonces me recluí más en verlo por la televisión o en ver los partidos de la selección. Por eso no fue más un ataque de bronca, pero igualmente me gusta más jugar al fútbol que verlo. Eso también es una particularidad. ¿Y de qué jugás? No, en fútbol 5 hay que ser laburador de toda la cancha. Sí. Igual a mí me gusta el medio, me gusta hacer unos goles, mojar de vez en cuando, pero también me preocupa bajar inmediatamente, o sea, cuidar el arco, ¿no? También. Entonces, en fútbol 5 voy, subo, bajo. En cancha más grande de 11, bueno, aparte yo tengo partidos de... como se llama, a beneficio, y yo llegué a jugar mirá lo que te voy a decir, contra el Bebe San Filipo y la Oveja Telch. Mirá vos. No sé, pero dos enajenados que me rompieron los tobillos. ¡No! El Bebe San Filipo peleaba una pelota que era insignificante a fútbol a beneficio, como si fuera el campeonato mundial de fútbol en Manchester, ¿entendés? Yo no lo podía creer, le digo no me pegues, loco. Aparte yo venía en unas zapatillas flecha porque no tenía una buena marca. Y me mataba. Yo no podía creer, y la Oveja Tel también. Mirá vos. Bueno, increíble. ¿Y cómo compusiste, por ejemplo, el Barra Brava de Ferroviarios? Que realmente lo ves y es un Barra Brava entrando al estadio y abriéndose paso a través de los hinchas en la tribuna. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo lo compusiste? Bueno, mira, eso es obra de Adrián. Él es muy futbolero, ¿ves? Él es muy futbolero y en esta serie estaba muy comprometido con armar, digamos, algo muy creíble. Entonces, en ese sentido, lo que hizo fue primero ver que un Barra Brava por más que sea Barra Brava y nosotros digamos es Barra Brava, el término Barra Brava no te inscribe en una composición de personaje maligno. Ahí viene la parte mía teatral, donde menos maligno lo hagas al Barra Brava, supuestamente, donde tiene que poner lo suyo, donde tiene que apurar a alguien, donde tiene que digamos, con armas non santas. Cuanto más familiero es y cuanto más cuida a los pibes y cuanto más menos tenga que ver con la droga, es mucho más violento todo lo que haga. Entonces, con Adrián lo que hicimos fue también vasos comunicantes con lo que supuestamente el programa tiene de entre comillas bueno, como es la policía. La policía en Puerta 7 es más mala que los Barra Brava. De hecho, termina el capítulo, no sé si la gente lo va a ver, no expoliamos a nadie porque quizás haya una segunda temporada, pero yo termino mal por una trampa de la policía, por un manejo non santo de la policía, no de mis propios adláteres, supuestamente, ¿no? Claro. Entonces, lo que vimos era quizás un poco sí de ritual futbolero, la entrada
al poner las banderas, a los trapos y la entrada del jefe de las Barras Bravas, yo lo anoté como algo realmente de estudio antropológico y que me lo puse a investigar. Y después la sintonía fina fue Caetano y al mismo tiempo me pasó el Tumbero, ¿no? Yo me tiñe mucho sus indicaciones a la hora de estar enfrente de la cámara. Entonces, un poco es Adrián Caetano, la sintonía fina de este personaje, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, o vamos a conocer en Radio La Red hoy, ¿cuándo fue el momento que se te dispara la vocación por la actuación? Escucha, Carlos, lo que viene. Estamos hablando con Carlos Belloso en Radio La Red. Contame una historia distinta de todas. En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Tengo entendido, Carlos, que Sí. de grande se dispara esta vocación por la actuación. Y corregime si me equivoco, creo que fue incluso después de la Guerra de Malvinas. Digo, para aquellos que no lo saben, Carlos estuvo en el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas. ¿Digo bien? Sí, digamos se me dispara, pero ya embrionariamente había como un coqueteo con el asunto de la actuación. Lo que pasa que para mí fue muy dura la guerra. En el 82 para mí fue un antes y un después, digamos. Estar bajo presión saca, bueno, lo estamos viendo en esta cuarentena también, ¿no? Estar bajo una presión de vida o muerte o de cuidar la vida dispara cosas muy fundamentales en tu historia. Y después de la guerra dije, estoy muy cerca, un ser humano puede estar muy cerca de perder la vida, ¿no? Y entonces voy a hacer lo que realmente tenga ganas de hacer. Entonces dije, ¿por qué no voy a profundizar mi expresión artística? ¿Por qué no voy a estudiar teatro? ¿Por qué no voy a estudiar de dibujo, pintura? ¿Por qué no voy a hacer lo que realmente tengo ganas de hacer? Y fue así. Después del 82, yo quedé muy afectado. Estuve un año sin salir de la cama por un montón de motivos. Mirá vos. La presión de una guerra es como continua, no es bueno, ahora descansamos y mañana vamos a preparar el cañón, a ver si viene un avión. Es un estrés permanente, y cuando llegué me agarró tirado en la cama, un año sin salir de la cama. Estaba aterrado, no quería ni ir a la esquina, y eso me potenció un montón de cosas, y al mismo tiempo yo dije, ¿por qué no expresar todo lo que tengo adentro? ¿Por qué no expresar mi sensibilidad, no? Porque evidentemente despertó una sensibilidad muy fuerte que yo tenía, y entonces poco a poco fui yendo para ese lado. Hice el conservatorio, de ahí me rechazaron, me dijeron que no servía como actor, y después, como yo insistía con lo mío, fui a hacer la Escuela Municipal de Arte Dramático y ahí egresé. A partir de ahí conocí gente de teatro, empecé a trabajar en el paracultural, en el under, y poco a poco hice televisión, teatro. Lo que más me gusta y lo que más me conmueve hacer siempre es teatro, ¿no? Por eso en esta cuarentena estoy sufriendo mucho realmente no tener contacto con la gente, con los espectadores en una obra de teatro. Entonces se podría decir que sí, que después de la guerra se me destapó la cabeza, ¿no? Mirá vos. Che, ¿y qué se te pasaba por la cabeza en esos días, durante ese año en el que, como nos contaste recién, estuviste tirado en la cama y con miedo de salir a la calle? Mira, primero y principal,
mi miedo tenía que ver con en manos de quién estábamos, ¿no? Era el gobierno militar, Galtieri todavía estaba, claro. Después asumió Viola, pero en manos de quién estábamos. Eso sobre todo. Después la guerra, yo te cuento bien cómo es mi situación. A ver. Porque yo todavía sigo combatiendo en un punto. Lo sé que sos parte de TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, donde están los soldados que pelearon, que aportaron desde el continente y que no son reconocidos debidamente como excombatientes, lo sé. Claro, yo te voy a hacer un cuento muy corto, que yo lo tengo muy internalizado porque es mi lucha durante años. Cuando se da cualquier conflicto, se establece un teatro de operaciones donde hay una ley que establece que vos estuviste formando parte de un conflicto. Entonces, cuando se termina eso, se establece quién es veterano de guerra y quién no, quién es excombatiente y quién no. En este caso yo estuve en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur porque era delimitado por el litoral marítimo, plataforma submarina e islas del Atlántico Sur e Islas Malvinas. Ese era el Teatro de Operaciones. Ahora, cuando dieron los reconocimientos y las pensiones que correspondían, un decreto en la época de Alfonsín limita esa Teatro de Operaciones a 200 millas marinas y deja todo el litoral marítimo, donde estaban las bases aeronavales, de donde salían los aviones que más daño hacían a la flota inglesa y daban, pertrechos y alimentos a las islas, dejan 8.000 efectivos afuera, claro, obviamente para repartir menos plata, menos pensiones y por ende menos reconocimientos. Entonces, a partir de ese momento yo nunca estuve más en una guerra. Yo estuve en una guerra, pero ese decreto dice que no estuve en una guerra. Al principio lo tomé como muchos veteranos que vienen de la guerra, no queriendo saber nada sobre la guerra. Pero después me pareció una injusticia, no solamente por mí, sino por compañeros que veo que no tienen ni siquiera obra social y todavía siguen en ese tratar de que lo reconozcan, por lo menos para que tengan una obra social, y gente en el continente donde estuvimos nosotros, 17 de esos 649 bajas que tuvo la guerra son héroes de Malvinas, y los que estuvimos al lado ni siquiera somos reconocidos. Por eso digo, hay una gran injusticia y hay una gran diferencia, ¿no? Y te agradezco que me hagas hablar de este tema, porque siempre es una bandera que la voy a llevar hasta el día que me muera, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, lo que yo decía recién, sos parte de la agrupación Concertación TOAS, que levantan la bandera de este reclamo, que es absolutamente justificado, por supuesto. Sí, y aprovecho a mandar el Instagram, que ahí tienen toda la información y todo lo que vamos haciendo por el que le interesa, @concertatoas es el Instagram, y bueno, y ahí pueden interiorizarse de toda esta causa, ¿no? En un ratito, con Carlos Belloso, con él estamos hablando, me vas a contar de Murciélagos, la película que se va a estrenar en una sala virtual el 2 de julio, y quiero saber cómo es rodar en cuarentena, una película filmada, producida y dirigida a distancia. En un ratito. Recién hacías mención a los comienzos, el paracultural, el circuito under. Yo también hacía hincapié en eso en el comienzo de la charla. Algo que marcó un quiebre en el circuito under fueron los Messi, Damián Dreisic, Carlos Belloso, y una versión de Belloso que por ahí no muchos conocen. Por eso lo escuchamos. No llego. Pobre muchacho. Perdón, señor. Ah, vos no sos. Perdón, ¿usted iba al conservatorio? ¿Cómo? ¿Al conservatorio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Al conservatorio? ¿Qué? ¡Al conservatorio! ¿Cómo? ¡Conservatorio! Pobre muchacho.
¡Ay, parece que estamos llegando! Tranquilo, chicos, Sí, tranquilo. ¡La puerta! No sé leer, no sé leer. ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡La puerta! ¡Es mi hijo! ¡No, la puerta! Está bien, voy así. Es un héroe. Bravo. Gracias. Bien, pibe, bien. Nos sacamos una foto y la ponemos en la repisa. Yo voy a Pasco. Yo hace 30 años que trabajo con esta línea, de que se la compramos los japoneses, ¿te acordás? Y ese último ruidito que acabamos de escuchar es una seria falla en el dínamo de decompresión. Nos quedamos entre Ángel Gallardo y Medrano. Sin agua, sin luz y sin víveres. Soy claustrofóbico. Y lo digo a los cuatro vientos. Que el mundo entero me oiga. Soy claustrofóbico. Disponible publicidad. Escalera mecánica. No se apoye en la goma, infecto. Cantidad de microbio en la goma, infecto. Falta poco. Qué bueno esto, Carlos. El paracultural, los Messi que marcaron una época en el under, en el paracultural precisamente. ¿Qué te pasa cuando escuchás esto? Bueno, primero, obviamente era una dinámica teatral extraña. Hablábamos a dúo, éramos mellizos siniestros, éramos los mellizos siniestros del paracultural, y al mismo tiempo vos fijate cuánto hay en esa poética, digamos, de los Melli, cuánto hay de autorreferencia, porque se nombró al conservatorio, se nombra lo que nos pasó en el subte, porque ese era temático y nos habíamos quedado en el subte entre Ángel Gallardo y Medrano. Todo lo que nos pasaba lo decíamos en forma poética, y claro, era como un absurdo y al mismo tiempo inquietante, pero hacía reír mucho a la gente. Y siempre fue así, siempre con los Melli todo lo que nos pasaba lo anotábamos, lo escribíamos y lo hacíamos. Y al mismo tiempo la gente no era que entendía algo, se reía, se divertía porque veía a dos psicóticos que se vestían igual, haciendo lo mismo y no pudiendo creer, ¿no? Eso. Y tratamos de ser un dúo diferente, de diferenciarnos, ¿no? Porque decíamos, ¿qué dúos hay? El gordo y el flaco. Bueno, yo no soy tan gordo, vos no sos tan flaco. Abbott y Costello, no nos gustaba que haya uno bueno y uno malo. Entonces inventamos una dinámica teatral de dúo extraña, donde hablábamos al mismo tiempo, pero también nos desdoblamos en varios personajes. Fue una etapa creativa muy inspiradora con Damián Dreisig. La verdad que fue muy creativo esa época del paracultural. Además, era salir, digamos, de una cosa muy solemne en esa época, ¿no? También de la primavera alfonsinista, donde creativamente surgían estos grupos under y estos lugares también como Paracultural, Cemento, Medio Mundo Varieté, Ave Porco, muchos lugares donde florecían y se hacía un teatro justamente nada solemne, ¿no? El que habla es Carlos Belloso en Radio La Red. Me quedé pensando en lo que te dijeron en el conservatorio, aquello de que no servías para ser actor. ¿Quién te dijo eso? Un visionario el tipo, ¿no? No, mira, realmente no te voy a dar nombre, ¿no? Porque no me gustaría, pero sí voy a hacer una clara denuncia de lo que pasó en esa época. Justamente con Damián Dreisig hicimos el examen del conservatorio. Él no entró porque decían que era chico, que todavía no estaba preparado,
Y entonces, bueno, no sabemos por qué lo admitieron en la prueba del conservatorio. Y a mí me dijeron que yo me desplazaba de una manera que no podía físicamente llegar. Entonces nos dejaron afuera. Pero el jefe de la cátedra de este examen de ¿cómo se llama? Examen de ingreso, nos cita en su casa y nos iba a hablar específicamente por qué no entramos cada uno. Bueno, a Damián le dicen que era chico, a mí me dicen que no me desplazo, a otro le dicen esto, a otro le dicen lo otro, pero cuando termina la charla dice, yo doy clases de teatro acá en esta casa y bueno, si ustedes quieren por una mensualidad yo les doy clases de teatro. O sea, el tipo, jefe de cátedra del ingreso al conservatorio, nos llevaba a la casa para ser posibles alumnos y usufructuar con nosotros. Oh. En ese momento había un cordobés que saltó y dijo, eso me dijiste el año pasado, culiao. Y entonces, como que desmanteló todo ese negocio que tenía. Ese tipo que no es conocido, pero era un chante, un estafador. Y bueno, y ahí me dio que pensar el conservatorio. Después renovaron toda los profesores que venían del proceso y pusieron a unos nuevos. Pero igual me hizo conocer la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde ahí era más un curso de 3 años, pero ahí conocí el paracultural, ahí me conocí con Damián Dreisig, ahí conocí a Viviana Tellas, ahí conocí a mucha gente que era muy talentosa, ¿no? Hablando de gente proveniente del under y talentosa, te tocó trabajar varias veces con Ale Urdapilleta, con Alejandro Urdapilleta, en Tumberos, en Sol Negro, bueno, recién hablabas de cine, en aquella película dirigida por Lucrecia Martel, La Niña Santa, un tipo que también hizo todas las divisiones inferiores, que empieza, crece y se abre paso a través del under y termina ocupando merecidamente un lugar de privilegio en la escena nacional. ¿Cómo era laburar con Ale Urdapilleta? Mira, yo, además de trabajar, por tantos trabajos que hicimos juntos, me puedo considerar su amigo. Mirá. Era difícil igual, porque era intempestivo, tenía, digamos, días buenos y días malos, pero era tan talentoso que a mí me fascinaba trabajar con él. De hecho, convivimos mucho tiempo en distintos lugares. Por ejemplo, en La Niña Santa yo conviví 2 meses y medio con él en la película, en Tucumán, en un hotel. Mirá. Nos veíamos todos los días. Él me enseñó a andar a caballo, él era hijo de un general de caballería, entonces agarrábamos 2 caballos del hotel y salíamos y se reía mucho porque yo, claro, no andaba muy bien a caballo y poco a poco me iba enseñando cómo andar a caballo. Tengo muchos recuerdos de Alejandro, pero lo que más, digamos, me impactó siempre, desde el primer día que lo vi en el Paracultural, fue el talento, pero todo lo que daba en un escenario. Él daba todo. Él no ahorraba ninguna gota de transpiración, ¿no? Y yo lo descubrí en un rincón diciendo, este es mi lugar. El under, el Paracultural, este es mi lugar. Entonces lo abracé y le dije, claro que sí, este es tu lugar. Y un día me dijo, ¿a vos te parece que yo pueda hacer personajes y hablar de la droga como hablo? Y yo le digo, ¿y si vos no podés? Que estuviste en el infierno de la droga. Él fue un adicto a la droga dura en Europa, en España. Entonces yo digo, si vos no podés hablar de esto, ¿quién va a poder hablar? ¿Quién le va a poder
contar a la gente y el grado de sensibilidad que vos tenés con este tema. Entonces nos entendíamos desde ahí, ¿no? Él llamaba a gente como nosotros que estaban, que venía del paracultural y que estaba trabajando en cine, ¿no? Él pudo ir a Cannes con La Niña Santa, yo no pude porque estaba trabajando. Entonces él me miraba y me decía: nosotros recibimos la mordida del camello, decía, como una especie de la mordida de la creatividad y del que no podemos llegar a hacer otra cosa que expresar todo lo que sentimos en un escenario o en una película, ¿no? Vamos a hablar de pasiones con Carlos Belloso. Escucha. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. A ver, escribís, pintás, haces música, actuás, gracias a Dios, porque nos mejorás la vida a los demás con lo que haces. Gracias. Si tuviéramos que elegir una pasión, porque sos un tipo apasionado, basta con verte laburar para saberlo, ¿con cuál te quedarías? Mira, es lo que dice Francella en eso, ¿no? Porque habla Francella ahí. Sí, sí. Lo que dice y lo que siempre dice alguien que, bueno, no puede cambiar de cosa, pero no puede cambiar de camiseta. Eso es cierto. Yo no seré un apasionado futbolero, pero la camiseta no me la cambio jamás. Pero más allá de eso, la pasión mía viene por un legado, no por un legado, sino por una aprobación de mi viejo. Mi viejo en un momento no creía tanto en que yo podía vivir de la actuación. Me aconsejaba tratar de vivir de otra cosa porque me iba a morir de hambre, y siempre me vio insistiendo, me vio probando lo mismo, siempre me vio insistiendo en querer ser actor, hasta que en un momento él se dio cuenta y me agarra un día y me dice: ya entendí lo que... no me tuteaba mi viejo, ¿no? Me dice: ya entendí lo que le pasa. Entretenga a la gente, me dijo. Y un poco es como una especie de misión en la vida y al mismo tiempo una obligación, ¿no? Que te pone, pero yo me lo tomé como la verdadera pasión, entretener a la gente, ¿no? Yo no puedo dejar de hacerlo porque realmente para mí es esa mezcla de obligación y al mismo tiempo de misión en la vida, ¿no? No sé si describe un poco la pasión eso, pero es un poco la mezcla de esas dos cosas. Está muy bueno, muy linda historia, además con tu viejo, y cómo de una u otra manera empezaste a recorrer un camino que vos elegiste más allá de ese contexto, y cómo tu viejo con el tiempo entendió que realmente esa era tu vocación y tu misión en el mundo, ¿no? Vaya y haga reír. Sí. Carlos, hubo un personaje que a mí me turbaba mucho, de los tantos psicóticos que personificaste. Estoy poniendo énfasis en el psicótico de Sol Negro, aquella serie con Rodrigo de la Serna, con Ale Urdapilleta. Ganaste el Martín Fierro a mejor actor de reparto, de hecho, por Sol Negro. Sí. Aquel psicótico que conducía... Que yo no lo acepté. Ah, ¿por qué? Mira, esa historia, no sé, te corté en lo que ibas a decir, pero... No, hablaba del personaje, ¿no? Que era el psicótico que conducía el programa de radio del neuropsiquiátrico, el personaje que vos encarnabas. Sí, te hablo del personaje y después te hablo puntualmente de ese Martín Fierro. Es un personaje muy querido para mí, porque más que nada porque la locura se dio en mi familia,
y yo la conocí muy de cerca. Y la locura, digamos, para mí es algo maldito y sagrado al mismo tiempo. Maldito porque es realmente la locura es algo es algo desquiciante, digamos, no la describe con las mismas palabras, pero realmente es algo que no se puede creer, ¿no? Te lleva a otro mundo realmente. Maldita por eso, y al mismo tiempo bendita porque realmente te llega, llegas a tener tanta sensibilidad que tocas el cielo con las manos en un punto, ¿no? Entonces yo me siento un poquitito vocero de la locura en cuanto a que soy un actor que cuando hay un tema de locura se va a comprometer, ¿no? Y el personaje se comprometió. De hecho, yo no dejaba yo dormía en el set, estaba en contacto continuamente con mis compañeros y mi personaje estaba... me pasó algo con la música. Yo tocaba la guitarra muy escondida y entonces, como era un rockero que estaba loco en ese internado, traje la guitarra que era de mi vieja y empecé a tocar, y todo el mundo me incentivaba a que haga temas. Y hice un espectáculo de 11 canciones y después a partir de ahí no paré de componer temas musicales. O sea que hay como una especie de que me comí el personaje en un punto, ¿no? Qué grande. Yo te quiero agradecer porque nos estás abriendo el corazón y estamos conociendo a otro Carlos Belloso, y la gente seguramente lo está agradeciendo también y lo está disfrutando. Me quedaron dos frases muy fuertes que acabas de decir. Una, la locura es algo maldito y sagrado a la vez, y sí, lo digo y un escalofrío me recorre el cuerpo, porque yo también coqueteé con la locura desde algunas vinculaciones familiares, o sea que también la vi o la viví de cerca, y cuando contabas eso me llegó de manera muy especial. Y la otra frase, me siento vocero de la locura. Pucha, fuerte. Las dos sí, frases. Porque yo siempre pensé que un actor o un artista, en este caso que escribe, que hace música, que compone un personaje o compone un tema musical, es un vocero de algo. Y con la locura tengo una relación estrecha y sé que no es joda. Sé que la locura no es el loquito que se fuma un porrito. Claro. Es otra cosa. Es tocar la profundidad, tocar el abismo. Y el volver, que yo lo puedo quizás hacer en un punto, o mejor dicho, que yo lo pude hacer en un punto, me hace transmitir ese abismo. Entonces, por eso digo vocero de la locura, ¿no? Un transmisor de una oscuridad que uno pudo haber tocado en algún momento. Ahora, contame, por favor, ¿por qué no fuiste a buscar ese Martín Fierro, Carlos? No, es simple, es muy simple. No se fijaron que yo era protagonista de ese programa, no actor de reparto. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando en un momento hay que... El Martín Fierro, o lo que creo yo que son los premios, es un poco de reparto de responsabilidades, o reparto de cosas que salieron bien, y bueno, y a esto hay que premiarlo en algún momento por algún motivo. Pero quizás la idea de premiar algo profundamente, yo no lo veo en tantos premios. Un programa puede ganar 1, 2, 3 premios, pero no, viste, estar en tantas ternas y todo. Y había una terna ahí de actores de reparto, y me pusieron con calzador ahí, como diciendo, bueno, no fue de reparto, fue protagonista. Y yo llamé y dije, pero usted no ven los títulos del programa.
Y me dijeron, sí, pero como están cambiando las autoridades, estamos viendo sí, pero no, yo no lo voy a recibir, por favor, recibirlo igual. Si yo recibo ese premio no me lo merezco. Entonces cuando salió que yo que gané, subió Sebastián Ortega y agradeció por mí, cosa que yo no le había dicho, pero bueno, así son las cosas. ¿Y quién lo tiene ese Martín Fierro? ¿Cómo? ¿Quién lo tiene? No, mira, mi hermano me decía, anda igual a recibirlo. Qué grande tu hermano. Anda igual a recibirlo, no importa, la gente no importa el actor principal, no, le digo, no. Entonces cuando lo recibió Sebastián Ortega, sí, que era el director del dueño de la productora, claro, pensó que yo no había ido porque no sé, porque estaba trabajando, claro, qué sé yo, lo agarró y agradeció a APTA y se lo quedó. Y en un momento yo fui ahí y me dice, che, yo tengo algo tuyo, me dice Sebastián Ortega, el Martín Fierro. Y le digo, no, pero no es mío. Pero igual tomalo, yo no sé qué hace con esto. Porque... Claro. Y entonces agarré el Martín Fierro y se lo di a mi hermano. ¿Y lo tiene él? Lo tiene él. Qué bueno. Yo tengo, de los 5 Martín Fierro, yo tengo 4 míos que los tengo, que son míos y que me gustaron recibirlo y que me hacen acordar a lo que... Y ese quinto lo tiene mi hermano y un poco se lo di a él porque él decía, no, pero recuperalo. Bueno. A ver, repasemos. Un Martín Fierro por revelación en Campeones de la Vida, por el Vasquito. Por el Vasquito. Después por Tumberos, actor protagónico ahí. Por actor protagónico en serie. Exacto. Después por Sos mi vida, la serie sí, con Nati Oreiro, con Facundo Arana y con Carla Peterson. Sí. Y después tengo otro, acá estoy repasando, por Televisión por la Identidad y Cuentos de Fontana Rosa. Totalmente. Y después el de Sol Negro, o sea, 5. Claro. Qué va. Pero en realidad lo que gané son 4. Claro. Qué bueno. Que al mismo tiempo no hay reproche de nada. Lo que pasa es que me dio pena por mis otros compañeros que estaban concursando y realmente, es más, creo que estaba Carnaghi, me llama Carnaghi y me dice, che, estamos enfrentados, y le digo, pero me lo miraron mal, porque yo no soy, bueno, pero igual te lo vas a ganar, porque él ya sabía todo, ¿viste? Qué bárbaro. Porque tenía tenía el triple de televisión que yo. Ustedes, los artistas, son personas sensibles, hace bien estar cerca de ustedes porque nos eleva al resto de los mortales. Pero esta madrugada, esta noche profunda en Radio La Red, vamos a saber con qué se emociona un tipo que nos emociona con su arte, como Carlos Belloso. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. ¿Sos un tipo que se emociona habitualmente? ¿Te considerás una persona sensible? Sí, soy muy llorón. En las películas lloro. Mira. Lloro con Rocky, nada, es tremendo. Mirá. Yo soy muy llorón. Lloro con publicidades. Oh. Es hay una de un jabón de la ropa que es como un erizo que se le mete así medio a una nenita en la habitación y la nenita lo cuida así que no lo mire nadie porque está todo y el padre lo mira, agarra el erizo y ahí me vuelvo loco porque dice que lo va a echar de la casa y al erizo le hace una casita el padre y la nena se muere de felicidad y lloro. ¿Y cómo pero hacen? es una sensibilidad media de audiovisual en realidad lo mío, pero después bueno, obviamente cuando nacieron mis hijos es algo tan emocionante que llorás, mismo cuando recuerdo no sé, el conflicto de las islas y mis compañeros y la lucha que estamos llevando a cabo, me sensibilizo y me muerdo la lengua en los programas de televisión y no ponerme a llorar
por la injusticia que estamos pasando, eso también me sensibiliza, ¿no? Pero quizás lo mío, mi sensibilidad tiene que ver un poco con lo colectivo, Mira. con las luchas colectivas de los pueblos. Mira. Me sensibiliza mucho esa lucha. Yo no lloro inmediatamente y sistemáticamente cuando por ejemplo pasan en un documental la muerte de Evita. Mirá. No solamente por mi madre, que mi madre era muy peronista de Evita, sino que me sensibilizo con la gente, con la gente que es sensible también, y entonces empatizo con eso y lloro como si realmente esa causa me toca, ¿no? Y la causa de los pueblos en general, y la causa de la gente me conmueve y me hace llorar y empatizar, ¿no? No sé, algunas otras personas lo sensibiliza a otra clase de cosas, pero las causas populares a mí me empatizan mucho y me sensibilizan y realmente me emocionan. El que habla es Carlos Belloso, mejorándonos la madrugada en Radio La Red. En la época del menemismo estuviste sin laburo y con tu hijo, Brunito, en esa época, muy chico. ¿Cómo sobreviviste? Económica y emocionalmente. Sí. Bueno, muy duro, porque en realidad en esa época, coincidentemente con un capitalismo salvaje que no solamente vendía todo, sino que nos dejaba sin trabajo a mucha gente, en esa época igualmente yo había decidido vivir de mi oficio, de ser actor, pero al mismo tiempo tratando de no claudicar en esa en mi oficio, o sea, no trabajé de otra cosa. Mira. Traté de insistir en que lo mío era la actuación y evidentemente quizá escribir algunos guiones, y intenté quizás cualquier otra alternativa, pero que tenga que ver con el arte. Entonces, en esos momentos donde realmente había que procurar pañales para mi hijo recién nacido, que tenía muy pocos meses, tenía, 5 o 6 meses, porque yo tengo 2 hijos, Bruno y Romina, pero Bruno estaba muy chico, entonces había que procurarle no solamente pañales, sino alimento todos los días. Mi hermano, Rubén Belloso, trabajaba en un supermercado y me traía canastas de comida, me acuerdo, ayudándonos a mi vieja, a mi hermana, a mí, a mi esposa en ese momento, la madre de mis hijos, Silvia Leal, nos traía canastas de comida para sobrevivir porque estábamos pasándola muy mal. En ese momento se me ocurrió pintar un cuadro para un concurso de pintura que organizaba Multimedios América. Mira, nuestro grupo. Claro, Mirá. que dijo que el tema fue Gardel, cuando se cumplió, no me acuerdo cuántos años de la muerte de Gardel. Y entonces me puse como una especie de loco, de locura total. Toda mi familia me decía, no tenemos para comer y vos estás pintando un cuadro. Empecé a pintar un cuadro de Gardel, el documento, la libreta de enrolamiento de Carlos Gardel. Pinté. Era hiperrealista, entonces lo pinté de 2x2, de 1 metro por 1 metro, el documento. Lo pinté y lo llevé a concursar. Medio llevado por una especie de locura, como diciendo, esto nos va a salvar. Y evidentemente nos salvó porque saqué el 3er premio y esa Navidad comimos muy bien. Mirá vos. O sea que te aferraste al arte
en cualquiera de sus formas para sobrevivir. Qué bueno, qué... Sí, me acuerdo que dije, esto no pasa, y claro, mi familia me apoyaba, pero decía, ya está loco, se fue al otro lado. Pero no, yo tuve como una especie de epifanía, de visión mística, y pude pintar a Gardel. Aparte, en mi familia, el dibujo de Gardel fue una historia, porque mi padre, que era carnicero, que había nacido en el 17, muy limitado, digamos, en su educación. ¿De dónde era tu viejo, Carlos? Mi viejo era porteño. Ah, ajá. Sí, no, era argentino, porteño. Obviamente mis abuelos eran españoles, de parte de mi vieja no, de parte de mi vieja, varias generaciones de argentinos, pero mi viejo, los padres de su viejo eran vascos, de Oñate, Guipúzcoa, y cuando era chico, lo que más recuerdan de la historia de mi viejo en el colegio era que había hecho un Carlos Gardel idéntico a Gardel. Entonces, para mí, esa visión mística que tuve del premio de pintura tenía que ver con el Gardel de mi viejo también. Era como una comunicación que yo tenía con mi viejo desde el más allá. Al mismo tiempo la tuve cuando nació mi hijo, Bruno, que cuando nació yo fui al mercado Dorrego Minorista, que quedaba enfrente de Somisa, en Belgrano y Piedras, y que después que falleció mi viejo, hicieron todo, una venta de eso, y ahora son playas de estacionamiento, y fui a donde tenía el puesto mi viejo, miré hacia el techo y dije, papá, sos abuelo, tu nieto se llama Bruno. Porque tenía como una conexión con el cielo. Y ese cuadro de Gardel tuvo como la misma conexión con mi viejo. Una locura si uno se la pone a pensar, pero un artista necesita de excusas para expresarse, y mi excusa es eso, la comunicación con mi padre, por ejemplo. Un artista necesita de excusas para expresarte. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Yo anoto todo, ¿eh? Qué bueno. Estamos hablando con Carlos Belloso. Hablaste de Felipe, haces ventriloquía, y Felipe es tu querido compañero muñeco que vamos a escuchar a través de la creatividad y del ingenio y de la voz, claro, de Carlos Belloso. Escuchen. No. Sí. ¿Y por qué no salgo del hijo? ¿Qué tenés la que soy de plástico, que no me contagio? ¿Querés que te tome la fiebre? Dale. Rico. ¿Te lo tragaste? Sí, boludo. ¿Y ahora? Ahora, cuando lo cague, vamos a ver si tengo fiebre. ¡Ay, volvió! Qué bueno esto. ¿Cómo nace, Felipe? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuándo la desarrollás? Bueno, vamos a aclarar al público que Felipe tiene autonomía, no soy yo el que le pone la voz, él habla solo. Bien, vale la aclaración, muy bien. Vale la aclaración porque yo intenté ponerle voz, pero un día estábamos viendo a Beto Casella en Bendita TV y lo tengo al lado, es mi compañero también de cuarentena, no olvidemos. Él me reprocha porque él está en cuarentena hace mucho tiempo en una valija también. Entonces me reprocha, me dice, ¿viste lo que es la cuarentena? Yo estoy guardado en una valija y vos estás guardado en tu casa y te quejás. Estábamos viendo a Beto Casella por Bendita, en el programa Bendita TV, y me mira. Y yo no lo había manejado. Y era una cosa de locos. Y dije, tiene como, los muñecos de los ventrílocos tienen un alma extraña. Tienen como una especie de alma de luz que los invade y que toman vida, ¿no? Entonces cada vez que lo
que tengo una conversación con él siempre me lo recuerda. Yo tengo alma, no te olvides de eso. Y bueno, y surgió, esto surge por una obra que yo hacía de, ¿cómo se llama? Lon Chaney, la vida de Lon Chaney, que fue uno de los, para mí, más extraordinarios actores que tuvo la humanidad, que se lo recuerda en películas mudas. Fue el padre de Lon Chaney Jr., que era el hombre lobo en las películas clase B. Era realmente un genio. Se los aconsejo a la gente que está escuchando, a los oyentes, que pongan Lon Chaney, películas de Lon Chaney, cine mudo, y van a hacerse una panzada de actuación. Entonces yo hacía la vida de Lon Chaney, y para la obra mandé a construir un muñeco. Y mi hija Romina le puso Felipe de nombre. Y a partir de ahí tenemos una relación bárbara. Así que estamos hablando con Carlos Belloso. Así que fuiste alumno de Fede Delía, che. Sí, eso fue muy lindo, fue muy lindo. En la Escuela Municipal de Arte Dramático yo tenía una materia que era esgrima y violencia en escena, que es una materia muy linda porque el esgrima a mí me gustó siempre. Y violencia en escena, que te enseña cómo tener una pelea en el escenario, cómo usar la violencia y cómo manejar la violencia arriba del escenario. Y bueno, en la cátedra tenía a Alberto Martínez, que era ¿cómo se llama? El jefe de cátedra, que era un excelente profesor, y como asistente estaba Federico Delía. Y era bárbaro porque él daba acrobacia, ¿no? Y con él tuvimos todos, obviamente porque éramos muy contemporáneos a él, todos tuvimos una onda muy especial con Federico, él mismo. Federico es un capo, realmente es una excelente persona, amigo de sus amigos, pero al mismo tiempo con una empatía con la gente increíble. Y me la tomé en serio a las clases de acrobacia y entonces fui muy buen alumno de Federico Delía. Entonces le dije, yo, bueno, la medialuna la hago, el rol, yo lo que quiero hacer es el flip-flap, que eso para mí es lo soñado. Entonces Federico dice, sí, lo vas a hacer, si haces una medialuna, haces seguramente el flip-flap. Bueno, vos podés creer que todo el año que lo tuve como asistente y como profesor de acrobacia, me dediqué pura y exclusivamente a trabajar el flip-flap, y la última clase con él lo logro y nos abrazamos como hermanos, porque dijimos qué bueno, no solamente poder lograr algo físico, sino de haberse propuesto algo y hacerlo, ¿no? Y bueno, y eso me unió por siempre con Federico. Qué bueno. Bueno, se viene Murciélagos. Es más, te cuento una cosa. Sí, a ver, lo que quieras. Cuando estaba haciendo Tumberos, a mí me nominan en Martín Fierro contra Federico Delía, que hacía simuladores. Claro. Y entonces yo estaba en campaña abierta para que le den el Martín Fierro a Federico Delía. Me acuerdo que me hizo una nota Ginsburg, y yo le dije, yo acá lo único que quiero es que gane el Martín Fierro Federico Delía, porque él fue mi profesor de acrobacia. Yo no puedo saltar arriba de él. No le puedo ganar al profesor. Y cuando me dio el premio, lo primero que dije, este premio se lo merece Federico Delía. Qué grande, no hay tipos como vos, Carlos Belloso está hablando con nosotros. Bueno, decía, se viene Murciélagos, una película filmada, producida y dirigida a distancia durante el confinamiento, durante la cuarentena que estamos atravesando, dirigida por 8 directores, y cada uno de los protagonistas la rodó desde su ámbito de confinamiento. Los protagonistas, Carlos Belloso, Oscar Martínez, Peto Menahem,
Maida Andrenacci, Luis Siembrowski y su hija Clara, Azul Lombardía. ¿Cómo es esta experiencia? Se va a estrenar en una sala virtual, el 2 de julio. ¿Cómo fue rodar en estas condiciones, Carlos? Fue, digamos, al principio me contacta Virginia Martínez, la hija de Oscar, que había escrito unos guiones y que estaban interesados en hacer la película y al principio, bueno, era el principio de la cuarentena y dije, sí, obvio, vamos, tengo ganas de hacer algo porque estoy atado de pies y manos, ¿no? Como despuntando el vicio, como diciendo, porque como esto es a beneficio de la gente que realmente que la está pasando mal en la cuarentena, entonces como no había un solo peso, no importa, dije que sí, vamos para adelante. Y al principio, bueno, ¿qué va a hacer? Con el celular me grabo. Y poco a poco, no solamente yo, pero todos los que participamos en la película nos dimos cuenta que era un tema, que la técnica no es soplar y hacer botella, que hay una directora de fotografía que te dice el encuadre, que te dice la luz, que te dice esto, que te dice lo otro. Está el director, que en este caso el director fue Hernán Werchuni, que hizo hace poco, estrenó Casi Feliz con One Reich, un director genial. Después la directora de fotografía Connie Martín, desde Francia. Ella estaba en Francia, en París, en Zoom con nosotros, y mi mujer, Ileana Hassiu, que bueno, ayudó con la cámara, con el celular. De hecho, mi celular no es muy bueno, es un poquito viejito, entonces me proveyeron de un iPhone increíble que bueno, que tiene la calidad que tiene la película, porque todos tienen una calidad muy buena, ¿no? La imagen. Entonces, cuando se desarrollaba cada cosa, claro, era la luz, era el encuadre, era si salta deje cualquier cosa. A mí me había tocado una escena con Moro Angeleri, que era la otra actriz, que estábamos en Zoom, grabábamos en Zoom, supervisada por Hernán, el director, Hernán Werchuni, y después las tomas mías las hacía Ileana, mi mujer, con el iPhone. Entonces ahí más o menos la historia se iba como capturando a través de las grabaciones. Las historias obviamente que hablan de la cuarentena, gente que está sola, gente que se está comunicando con alguien, gente que está con alguien, como es el caso de Siembrowski, la hija. Bueno, en este caso, mi historia tiene que ver con el desacato, con el no cumplir la cuarentena y en un momento pensar en romperla. Entonces, poco a poco se iba dando la historia. Pero fue realmente una experiencia hermosa. Si te pones a pensar, fue una de las mejores cosas que me pasaron en la cuarentena, ¿no? Porque trabajé y al mismo tiempo aprendí mucho. Che, y se estrena en una sala virtual. ¿De qué manera la gente la va a poder ver? ¿Dónde? No, yo creo que eso no lo tengo bien claro. Yo creo que va a haber un link que o seguramente debe estar en una plataforma. Lo que pasa es que en una plataforma streaming no la anunciaron todavía. No sé si está anunciado en alguna plataforma específica. Igual falta, es el 2 de julio, tengo entendido. Claro, pero yo creo que se está haciendo eso por Cinear o por un link que el estreno será, te abrimos el link, ¿no? Lo abrimos y lo podés ver. Eso te lo debo, no lo tengo bien claro. Estamos hablando con Carlos Belloso. Por su historia, por lo que nos cuenta, creo que la pregunta que viene puede servir como un gran disparador para la respuesta de Carlos Belloso. Si la propuesta te alarma. ¿Y vos a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Carlos Belloso? Le gané el Martín Fierro a Federico Dalí. No. Muy bien.
No. Eso fue simbólico y además, bueno, el simulador estuvo el Martín Fierro de Oro, que Tumbero no lo tuvo, así que en eso no. No, vos sabés que últimamente estoy escuchando mucho conferencias y reportajes a Borges. Ah, mira. Y Borges tenía una... a mí me obviamente que su pensamiento conservador político no es de mi agrado, pero tenía una forma, no voy a decir de humildad, porque no era humilde, era una forma de darse cuenta que nosotros formamos parte de un todo dentro de lo que nos toca. Vos como relator, locutor, periodista, yo como actor o artista, digamos, que escribe, dibuja, que formamos parte de un todo y que nadie gana a nada, que todos formamos parte de eso y que en la medida en que lo hagamos de la mejor forma, eso se enriquece, ¿no? Uh-huh. Es como formar parte ya es ganar, de alguna manera. Lo importante no es ganar, sino competir. Está bien. Sería bueno, la reflexión. Borges tiene algo que ver con Sueño que duermo, ¿verdad? La obra que estuviste haciendo tanto en Roma como en París y Barcelona. Sí. Estuvimos en el epicentro del coronavirus también. Sí, claro. Estuvimos en ciudades como el lago de Como, en Trieste, que eso es al norte de Italia, claro. Ferrara, Bolonia, Parma, que también está muy pegado a Lombardía. Sí. Después, lo más al sur que hicimos fue Roma, que fue tocar el cielo con la mano, hacer una función en Roma, en la ciudad, en la Città Eterna. Y después Barcelona, y después la última función fue París. Que también, ¿no? París, bueno, me tocó unos días en París tremendo porque llovía y hacía un viento catastrófico pero igualmente hacer una función en París fue algo que me lo debía, ¿no? Y fue el espectáculo, es un homenaje en un punto a Italo Calvino por un lado, porque siempre cuando voy a un lugar, ya sea a empezar a hacer televisión o teatro o hacer algo en otro lugar, siempre voy humildemente, digamos, humildemente en la mejor en el mejor significado de la palabra humildad, como diciendo acá hay alguien que estuvo antes que yo y que necesita que yo respete esa tradición y al mismo tiempo que vea que yo rindo homenaje. Eso siempre desde que entro a la casa de alguien o hasta, qué sé yo, hasta que trabajo en un teatro de Bursaco, me pasa lo mismo. Siempre rindo homenaje al lugar porque me da la posibilidad de expresarme. Y en ese caso, en Europa, yo dije, tengo que rendir homenaje a Italia y tengo que rendir homenaje a las letras italianas, y yo soy un fanático de Italo Calvino. Es un escritor, Italo Calvino, que no solamente hizo novelas, sino ensayos de literatura y ensayos políticos muy importantes para la época de los 60, 70, pero también me conecta un poco con la patafísica. A mí me gusta mucho la patafísica, soy patafísico y no sé, para la gente que no sabe, la patafísica es la ciencia que estudia las soluciones imaginarias. Lo funda Alfred Jarry, que es el creador de Ubu Rey, y es una ciencia particular porque está con un pie en el absurdo y un pie en la ciencia. Entonces los científicos la denigran porque dice que es un absurdo, y los absurdos la ven como muy científica,
Pero Ítalo Calvino formó parte de la ULIPO, que fue una rama de la patafísica que se establecía como retos y desafíos dentro de la literatura, y a mí siempre me entusiasmó el tema de la patafísica, la literatura y Ítalo Calvino como parte integrante de ese universo absurdo científico, ¿no? Entonces dije, es un homenaje por ese lado, y por el otro lado de Borges, que es más que nada es un escritor que gusta mucho en Europa, entonces un poco también mostrarle Borges a los europeos, ¿no? Desde la mirada argentina. Véanlo a Carlos en La Odisea de los Giles, la película basada en la novela de Eduardo Sacheri, La Noche de la Usina, lo pueden ver en Flow, pueden encontrar las películas de él. Estos últimos días he tenido sobredosis de Carlos Belloso porque aproveché esta charla, Carlos, para ver de nuevo La Niña Santa, para observar lo que en su momento fue la serie de la televisión pública Los Siete Locos y los Lanzallamas, las 2 novelas de Roberto Art con un gran elenco, con Pablo Cedrón, con Marcelo Subioto, Daniel Fanego, Claudio Risi, que el otro día estuvo acá hablando con nosotros, Pompeyo Audibert, casi que es como decir teatro si decimos Pompeyo Audibert, Martínez Lipac, Diego Velázquez, qué locura, qué actor de teatro, qué actor digo, pero hombre del teatro, yo lo relaciono con el teatro, como a vos, más allá de tus grandes éxitos, tanto en el cine como en la tele. Y aprovechen estos días de cuarentena para nutrirse de arte, para nutrirse de Carlos Belloso como hice yo. Les puedo asegurar que hace bien. Ese loco Medina de La Odisea de los Giles es un personaje entrañable, Carlos. Bueno, gracias por... Bueno, y fue una excusa para vos para pasar un poquitito la cuarentena de alguna manera. Quiero también hablar de Pablo Cedrón, porque no está con nosotros, igual que Alejandro Zapilleta, exacto, y fueron actores inmensos, artistas inmensos, exacto, porque no solamente actuaban, los dos justamente fueron gente que escribió, dibujó, pintó. Realmente eran 2 artistas, Alejandro Zapilleta y Pablo Cedrón. Y Pablo Cedrón, y corregime si me equivoco, fue muy importante para que Carlos Belloso se luciera personificando a este vasquito de Campeones de la Vida que tan buenos momentos nos hizo pasar, porque era como el complemento ideal de aquel personaje que se ganó el cariño popular, este vasquito. Por supuesto, con compañeros como Pablo Cedrón, el personaje era lo que era, ¿no? Un buen personaje. Además, bueno, Pablo Cedrón, de familias de artistas también, sobrino del Tata Cedrón, sobrino de Luis Cedrón, el que hizo Operación Masacre, y bueno, y en el recuerdo, ¿no? La familia Cedrón. Y a propósito de esto, recién decías, un artista necesita de excusas para expresarse, y nosotros para volver a escuchar al vasquito. Escucha. ¿Tenés para mucho, Paquito, vos ahí? No, ya está. Vale. Oíme, lo que te voy a decir, tenés que hacer una tumba. No se lo digo a nadie. A nadie, vos Ariela. ¿Vos dormís acá esta noche? Sí. Ahí atrás de la cafetera, como siempre, toda la noche. Toda la noche, bueno, está bien. Oíme, necesito que me ayudes. ¿Entendés? Ya sé. Te querés traer una minita. ¿Por qué no decís que me presente una amiga? Una amiguita te voy a presentar a Garmendia, vos. ¿Con Garmendia? Sí, esta noche voy a presentar. Acá arriba al ring. Voy a pelear con Garmendia. Pero sin round, sin medio, sin árbitro, sin nada. Únicamente vos vas a ser el que está de acá. Qué bueno, ¿Y cuánto vas a cobrar? No te voy a cobrar nada, vas a ser como un invitado de lujo. Eso quiero que sea. Esto es un secreto a nadie. Secreto. Entonces, ¿cuánto te puedo cobrar? Déjate. Oíme, lo único que tenés que hacer vos es poner los guantes y nada más. Eso es fácil. ¿Está bien? Es fácil. Qué bueno, tenés pala qué lindo recordarlo. Ahí estaba el vasquito en charla con Guevara, el personaje que interpretaba Osvaldo Laporte. Qué gran época, qué bueno recordarlo, qué bueno hablar con vos, Carlos. La verdad que
nos mejorás la madrugada y te queremos agradecer de nuevo por abrirnos el corazón. Recién lo trajiste a la charla a Borges, a partir de Sueño que duermo, la obra que estuviste haciendo en España, Francia e Italia. Y Borges decía que no hay un día en la vida en el que no estemos al menos por un ratito en el paraíso. Este es nuestro momento, el de la charla con vos, porque en definitiva tenía razón tu papá, Carlos. Estás en este mundo para mejorarnos la vida a los demás. Bueno, no, gracias a vos por esta cálida charla. Esperemos también para esa gente que en la madrugada quizás le gusta escuchar la radio como a mí me gusta mucho escuchar la radio también, y sí, es una compañía, y a mí me gusta también escuchar a gente que habla, a gente que charla, claro. y ahí entre sueños o descansando, también las historias se entremezclan, y te agradezco esta charla cálida, y bueno, y tu presentación y toda todo lo que te empapaste para hacer esta charla, ¿no? Fue un gusto, porque siempre te seguí, pero estos días es como que hice una tesis de Belloso, y no me arrepiento, estoy feliz, al contrario, estoy feliz. Te mando un gran abrazo, Carlos. Nos vamos, no cierra esta charla ni Carlos Belloso ni Leonardo Gentili, la cierra Lomito Baldini, el capo de la barra brava de Ferroviarios. Lo pueden ver en Puerta 7. Humildemente ahí tengo un pequeño aporte, dice, a partir de la generosidad de Adrián Caetano. Abrazo, Carlos, y muchas gracias de nuevo, que estés bien. A vos, Leonardo, y saludos a los oyentes. Carlos Belloso pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red. El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha. No siempre gana el mejor. A veces gana el más vivo. El señor Héctor Baldini. Gracias. El que más huevo pone. De vez en cuando hay que ir con los tapones de punta. Y los voy a matar a todos. Y el que se pasa de la raya queda inmediatamente fuera de juego. Este club necesita un jefe. Una jefa, querrás decir. Guillermo cambió al jefe de seguridad. Metió una mina de su confianza. Esta mina no tranza. La ecuación es simple. Si la barra no tiene dinero, no tiene poder. Los muchachos no son tan malos. Hable con ellos, negocie. La reventa de entrada, los trapitos que tienen afuera del estadio. El tema era meternos con la compra-venta de jugadores. Ahí está la torta para la barrita. Quiero dejar en claro que los barra brava no solo dañan el club, infectan el barrio, envenenan a nuestros chicos, los usan. No son hinchas, son delincuentes. Acá estamos en una guerra. No hacen falta justicieros. Vos podés ir preso. Yo nunca. Pero te puede ir peor que eso. Son bestias. Cada cual estaba en su negocio, nadie molestaba a nadie, estábamos tranquilos. Mirá cómo se puso la girada. Ni que fuéramos terroristas.